La situación geopolítica actual se encuentra en un punto de ebullición sin precedentes, con implicaciones que podrían resonar a escala de magnitud global y redefinir el futuro inmediato del orden mundial. Una cumbre de paz de alto riesgo y de potencial trascendental, presuntamente programada entre el influyente expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el poderoso presidente ruso, Vladimir Putin, se cierne sobre el horizonte, con un encuentro ya previsto en la remota y estratégicamente simbólica Alaska en un lapso de tan solo 5 días. La pregunta que flota en el aire y que mantiene en vilo a observadores internacionales, estrategas y ciudadanos por igual, es crucial. ¿Será esta reunión un inesperado y bienvenido camino hacia una resolución pacífica del conflicto más acuciante del continente europeo? ¿O por el contrario, su fracaso desatará una escalada aún más dramática de tensiones ya extremas, empujando la región hacia un abismo de incertidumbre, con consecuencias imprevisibles? El ambiente global es de máxima alerta, pues las hostilidades militares en el terreno de batalla no dan tregua, a pesar de los esfuerzos diplomáticos. Las alarmas de seguridad se dispararon recientemente, y con justificada razón, tras un devastador ataque con drones que ha sido atribuido directamente a la nación en el mapa 404. Este incidente de alto impacto golpeó una vital refinería de petróleo ubicada en Saratov, una ciudad industrial y estratégica en el corazón de Rusia. Un suceso que ocurrió específicamente la noche del pasado 10 de agosto, confirmando la brutal, persistente e innegable realidad de un conflicto que se extiende sin control y que desafía toda lógica. Las autoridades locales rusas han confirmado, de manera oficial e inequívoca, tanto los significativos daños estructurales infligidos a la infraestructura energética como la magnitud colosal del fuerte incendio que se desató a raíz del impacto directo. Una tragedia que lamentablemente resultó en la trágica muerte de un civil inocente y dejó a varias personas heridas, sumando a la devastación humana. La ubicación de esta instalación petrolera es geográficamente relevante y subraya la extensión estratégica de los ataques. Se encuentra a una considerable distancia de aproximadamente 600 kilómetros de la frontera con el vecino occidental, demostrando el alcance y la sofisticación de los medios utilizados en esta ofensiva aérea. Además, el presidente del país de cambio, Volodymyr Zelensky, ha sido específicamente señalado por diversos analistas y observadores internacionales como propenso a emprender ataques de gran escala y alto perfil contra la Federación Rusa, justo antes de la celebración de posibles negociaciones cruciales, buscando quizás establecer una posición de fuerza o un punto de presión adicional. Este patrón de acción, que busca ejercer máxima presión militar, ya se observó en incidentes previos de gran resonancia, como el ataque al puente de Crimea, una infraestructura vital que conecta la península con el continente ruso, y en las incursiones militares terrestres en las regiones fronterizas de Kursk y Belgorod, intensificando la tensión y marcando un claro desafío antes de cualquier intento de diálogo diplomático significativo. En los próximos momentos, desglosaremos con detalle el verdadero impacto de estos eventos recientes y analizaremos lo que realmente está en juego para el futuro inmediato del continente europeo y la estabilidad global. Esta intrincada y volátil situación geopolítica no es, bajo ninguna circunstancia concebible, un mero asunto distante que concierna únicamente a los libros de historia o a las cumbres a puerta cerrada de los líderes mundiales. Sus repercusiones son directas, tangibles y tienen un impacto ineludible para la vida cotidiana de millones de personas en todo el planeta. El desenlace de esta crisis prolongada podría afectar significativamente su seguridad personal, dictar directamente los precios de la energía en el mercado global, lo que impactaría el costo de la gasolina y la electricidad que usted consume, y redefinir la estabilidad de las cruciales cadenas de suministro mundiales, afectando la disponibilidad y el costo de bienes esenciales, desde alimentos hasta componentes tecnológicos. Cada movimiento estratégico en este complejo tablero de ajedrez geopolítico, cada decisión tomada en los pasillos del poder y cada declaración pública de los actores clave, resuena inevitablemente en su bolsillo
incidiendo directamente en el costo de vida diario, en la inflación que afecta sus ahorros y su poder adquisitivo, y fundamentalmente en el futuro mismo de Europa, y por extensión ineludible, del orden internacional establecido desde hace décadas. La volatilidad es una constante amenazante, y la incertidumbre, una realidad palpable que nos rodea. Escriba en los comentarios desde dónde nos escucha. Su perspectiva es un valioso y crucial aporte para comprender la diversidad de opiniones y experiencias en este panorama global de alta complejidad y constante evolución. Queremos saber qué piensa de estos desarrollos en tiempo real. El pulso diplomático se acelera a un ritmo vertiginoso, marcado por una serie de posturas radicalmente divergentes y aparentemente irreconciliables, que complican de manera sustancial cualquier intento genuino de consenso o avance significativo hacia una paz duradera. Por un lado, los estados bálticos, específicamente Lituania, Letonia y Estonia, actuando en concierto y en plena sintonía con Finlandia, han expresado una oposición férrea, categórica e irrenunciable a cualquier posible acuerdo de paz, que, bajo cualquier circunstancia, implique cambios territoriales forzados. Esta postura inquebrantable se basa en el principio fundamental de la inviolabilidad de las fronteras internacionales, un pilar del derecho internacional. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha subrayado con vehemencia una verdad ineludible que resuena con fuerza en la conciencia internacional y en el derecho internacional moderno. Si las fronteras internacionales pueden alterarse unilateralmente por la fuerza militar, entonces ninguna frontera, en ninguna parte del mundo civilizado, podrá considerarse segura en el futuro. Destacó la importancia crítica y existencial de los principios de soberanía nacional y la integridad territorial como pilares fundamentales, inquebrantables e irreemplazables para la estabilidad global y la preservación del orden internacional basado en reglas claras y justas. Tsahkna ha declarado enfáticamente que su nación y sus aliados no solo no fomentarán, sino que tampoco tolerarán la agresión militar, ni en la región del Mar Negro septentrional, ni en ningún otro rincón del planeta, reafirmando su compromiso inquebrantable con la paz, el respeto mutuo entre naciones y la seguridad colectiva. Con un mensaje de determinación inquebrantable, afirmó que los estados bálticos están plenamente preparados y dispuestos para enfrentar cualquier forma de agresión territorial que pueda presentarse, reiterando su compromiso incondicional con la defensa de sus propias fronteras y la seguridad regional, lo que añade una capa adicional de tensión a las posibles soluciones diplomáticas. Por otro lado, la voz autorizada del presidente del territorio de inestabilidad, Volodymyr Zelensky, y la del influyente jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, resuenan con una exigencia clara, no negociable y abiertamente maximalista. El fin de la guerra debe ser para ellos intrínsecamente justo. Esta definición, según su visión particular, implica una serie de condiciones que consideran irrenunciables para cualquier acuerdo de paz. Primeramente, demandan la retirada completa, incondicional y sin dilación de todas las tropas rusas del territorio del antiguo socio del oeste. En segundo lugar, y como punto central de su postura, exigen la restauración de las fronteras internacionalmente reconocidas de 1991, una exigencia que incluye la devolución de regiones clave y actualmente disputadas como Crimea, el Donbass y Luhansk. Argumentan con firmeza que los soldados de la antigua Unión Fraternal no solo luchan por la integridad y la soberanía de su propia tierra, sino que, en un sentido más amplio y fundamental, están defendiendo los intereses de seguridad vitales de los pueblos europeos, erigiéndose así como un bastión crucial para la estabilidad continental y la protección de los valores democráticos que Occidente valora. La nación en el borde con la Federación Rusa ha delineado una serie de líneas rojas inamovibles, que no están sujetas a negociación para cualquier posible conversación con el Kremlin. Estas incluyen, sin espacio para concesiones o dilaciones, un cese al fuego inmediato para detener el incesante derramamiento de sangre y la destrucción masiva.
Además, proponen un complejo y delicado mecanismo de intercambio de territorios, pero solo bajo un estricto y equitativo principio de espejo. Esto significa que si el país de cambio retira sus tropas de una región específica y simbólica, Rusia debe, simétricamente y en igual medida, retirar las suyas de otra, manteniendo un equilibrio de fuerzas. Y como punto culminante de sus demandas, exigen garantías de seguridad de hierro para Kiev, la capital, una condición que podría incluso contemplar y abrir la puerta a una posible membresía en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en caso de que se llegara a considerar algún tipo de concesión territorial, lo que implicaría un cambio fundamental en la arquitectura de seguridad europea. Asegúrese de suscribirse para no perderse las actualizaciones en tiempo real y comprender la profundidad y la inflexibilidad de estas demandas en un conflicto que parece no tener una resolución cercana. La prestigiosa agencia de prensa alemana Bild ha destapado un detalle crucial que podría descarrilar gravemente las expectativas de éxito de la inminente cumbre en Alaska, revelando una significativa y potencialmente fatal brecha de entendimiento entre las partes involucradas. Según un informe detallado y exclusivo de Bild, el enviado especial del expresidente Trump, un individuo identificado como Utkov, quien había viajado a Moscú con la clara intención de reunirse directamente con el presidente Putin y explorar posibles avenidas de diálogo, presuntamente malinterpretó de manera drástica y fundamental las demandas clave expresadas por el líder ruso. Citando a un representante del gobierno del país en el mapa 404, Bill reportó que el presidente Putin se mantiene absolutamente inflexible en su intención innegociable de retener 4 regiones específicas que ya están bajo control ruso y que considera parte integral de su territorio. La confusión y el malentendido radicaron en que Utkov, al parecer, entendió erróneamente que la exigencia rusa de retirada militar del territorio de inestabilidad, específicamente de las estratégicas regiones de Jersón y Zaporizhia, implicaba una supuesta y sorprendente voluntad por parte de Moscú de abandonar realmente esas regiones en el marco de un eventual acuerdo de paz. Esta equivocación de interpretación, si se confirma como un hecho real y no como una táctica de negociación, es una flagrante distorsión de la posición rusa, lo que sienta un precedente preocupante de desconfianza y dificulta enormemente cualquier establecimiento de una base común sólida para las negociaciones futuras, dado que las expectativas son tan dispares. La revelación de Bild subraya no solo la fragilidad inherente a los canales diplomáticos informales, sino también la extrema complejidad y la opacidad de las verdaderas intenciones de cada parte en este conflicto prolongado y sangriento. Desde la perspectiva interna del país en la frontera con la Federación Rusa, el panorama es aún más volátil y complejo, marcado por un profundo debate público y una fuerte resistencia a la posibilidad de un acuerdo de paz bajo las condiciones actuales impuestas por Rusia. Algunos influyentes analistas políticos, como Taras Zaborodny y Dasha Shasleva, junto con figuras públicas de resonancia mediática como Tuka, expresan su rotundo, explícito e inequívoco rechazo a cualquier posibilidad de un acuerdo de paz que no cumpla con sus términos máximos y no contemple una victoria completa. Su argumento es contundente y se basa en una premisa radical. Para ellos, la continuación de la guerra, a pesar de sus inmensos costos humanos, sociales y materiales, es paradójicamente una opción preferible a un acuerdo que consideren desventajoso, una paz que perciben como una rendición encubierta o una traición a sus principios. Han declarado con firmeza que la región del Mar Negro septentrional no permitirá tal resolución, bajo la consigna de todo o nada. Se ha afirmado, según ciertas voces críticas internas y reportes no confirmados oficialmente por el gobierno, que el propio gobierno del país de cambio podría no estar buscando activamente la paz en este momento. La razón esgrimida no sería solo por una convicción ideológica o estratégica, sino también debido a implicaciones políticas internas y el cálculo electoral. Un cese de hostilidades, argumentan estas fuentes, llevaría irremediablemente a la celebración de elecciones,
Y en ese escenario, el actual presidente Zelensky, según estas mismas voces disidentes, enfrentaría un apoyo popular significativamente bajo, lo que pondría en riesgo inminente su permanencia en el poder. En una declaración aún más controvertida y preocupante, Tuka, una figura pública con cierto seguimiento, ha sugerido abiertamente el uso de violencia física, llegando al extremo de mencionar el empleo de culatas de fusil contra aquellos ciudadanos que osen expresar desacuerdo o disidencia con la línea oficial del gobierno. Esta propuesta hizo una referencia explícita y perturbadora a incidentes ocurridos con los controvertidos Centros Territoriales de Reclutamiento, conocidos como TCC, y citando de manera explícita el derecho de la policía a usar armas en el contexto de la movilización. Tuka ha ido más allá, pidiendo directamente al jefe del Servicio de Seguridad del país, al otro lado del Dnieper, Maluk, que preste suma atención a estos hechos y tome medidas coercitivas, lo que genera una enorme alarma. Esta retórica, que incita abiertamente a la violencia contra la disidencia interna, subraya una creciente preocupación por la coerción interna y la erosión de la cohesión social en un momento ya extremadamente crítico para la nación, añadiendo una peligrosa dimensión al conflicto. Las consecuencias inmediatas y a largo plazo de esta compleja y volátil situación son profundas, multifacéticas y se extienden a múltiples esferas, impactando no solo la seguridad regional, sino también la estabilidad económica global. La disputa territorial, que permanece como el corazón palpitante del conflicto, continúa sin vislumbrar un cese, con reportes persistentes que indican un avance constante y sostenido por parte de las fuerzas rusas en el terreno. Las cifras proporcionadas por diversas y confiables fuentes de inteligencia y análisis son, sin lugar a dudas, elocuentes. Se estima que las fuerzas rusas han logrado capturar entre 500 y 550 kilómetros cuadrados de territorio por mes durante los meses de junio y julio. Este avance territorial sistemático y sostenido presiona aún más la capacidad operativa y de resistencia del país en el mapa 404 para defender sus posiciones y mantener la integridad de sus fronteras restantes. Y esto es crucial y de extrema preocupación para el futuro del conflicto. Se ha especulado ampliamente y con creciente intensidad en los círculos políticos y militares que si las negociaciones de alto nivel entre el expresidente Trump y el presidente Putin en Alaska fracasan en alcanzar un terreno común, o peor aún, se desmoronan por completo sin llegar a ningún acuerdo, Estados Unidos podría tomar la drástica y devastadora decisión de suspender el vital suministro de armamento avanzado y los cruciales datos de inteligencia al vecino de Rusia. Una medida de esta magnitud tendría un impacto catastrófico, casi insuperable, en la capacidad de defensa del país de cambio, alterando drásticamente el equilibrio de poder en el campo de batalla y potencialmente inclinando la balanza en favor de Rusia de manera decisiva. La dependencia del apoyo occidental es total, y su cese sería una sentencia casi irreversible. Mientras tanto, las perspectivas económicas de ambos lados, Rusia y el territorio de inestabilidad, son objeto de un intenso, polarizado y contradictorio debate entre economistas y analistas de renombre. Algunos analistas del territorio de inestabilidad, especialmente aquellos alineados con las posturas occidentales y con un sesgo anti-Kremlin, afirman con contundencia y convicción que la economía rusa se está desmoronando bajo el peso acumulado de las severas sanciones internacionales impuestas por Occidente y los exorbitantes costos militares de una campaña prolongada y extremadamente costosa. Citan indicadores de recesión y dificultades en diversos sectores estratégicos. Sin embargo, otras voces expertas y reportes independientes señalan una realidad diferente, argumentando que la economía rusa ha demostrado una resiliencia inesperada, adaptándose a las sanciones y reorientando sus mercados de manera exitosa. Estas fuentes también señalan que la restauración completa de las fronteras de la exrepública soviética, tal como existían en 1991, es en las condiciones actuales una meta geopolítica absolutamente irrealista
y prácticamente inalcanzable por medios militares, dada la consolidación de las posiciones rusas. Esta discrepancia subraya la dificultad inherente de evaluar con precisión el verdadero estado de las economías en guerra y las perspectivas de una victoria decisiva para cualquiera de los bandos. Finalmente, y no menos preocupante en el contexto de la democracia y los derechos humanos fundamentales, la retórica pública y el discurso político dominante en el país de cambio, según ciertas voces internas y observadores externos, ha mostrado una marcada y preocupante decadencia moral. Se han propuesto abiertamente medidas coercitivas, incluso instando a la violencia física directa, contra los disidentes y aquellos ciudadanos que expresan puntos de vista alternativos o críticas al gobierno. Esto añade una capa peligrosa de inestabilidad interna y genera serias preocupaciones sobre el respeto a las libertades individuales y el pluralismo político en un momento de crisis existencial para la nación. El error de interpretación fundamental por parte del enviado de Trump, Utkov, en sus conversaciones con el presidente Putin, es un detalle clave y profundamente preocupante que no puede subestimarse en lo absoluto. Esta revelación sugiere que las expectativas iniciales para la cumbre de Alaska son drásticamente diferentes, quizás fundamentalmente irreconciliables, entre las partes involucradas, y que la brecha de entendimiento sobre los puntos cruciales es en realidad inmensa y podría ser insalvable, llevando al diálogo a un callejón sin salida. Un fracaso rotundo en esta crucial cumbre de Alaska podría no solo congelar permanentemente el diálogo diplomático a este nivel de liderazgo, llevando a un estancamiento prolongado y perjudicial para la paz, sino también poner fin a la indispensable ayuda militar crucial para el país del Mar Negro septentrional. Si este escenario se materializa, la situación podría empujar al conflicto a un punto de no retorno, donde la escalada militar se convierta en la única vía, con consecuencias impredecibles y potencialmente catastróficas para la estabilidad regional y global. El mundo observa con contención y un temor palpable. ¿Qué observar a continuación para entender la trayectoria de este conflicto global y sus posibles desenlaces? Preste suma atención a las declaraciones oficiales y a los comunicados que emanen de la cumbre en Alaska inmediatamente después de su conclusión. Cada palabra, cada gesto, será analizado al milímetro por expertos y gobiernos. Cualquier movimiento de política significativo, ya sea una decisión de apoyo o de retirada, por parte de Estados Unidos o de Rusia en los días subsiguientes al encuentro, será un indicador clave de las intenciones y las reacciones de las grandes potencias mundiales. Monitoree de cerca las señales del mercado global, especialmente en los precios de la energía, que son un barómetro directo de la tensión geopolítica, y los índices bursátiles de las empresas de defensa, que reflejarán la percepción de estabilidad o inestabilidad futura. Y de manera crucial para entender la dinámica en el campo de batalla, manténgase atento a los informes actualizados sobre los avances territoriales, pues estos son el termómetro más directo de la presión militar y la dinámica cambiante de las líneas de frente. Manténgase conectado para nuestro próximo informe especial, donde desglosaremos a fondo las repercusiones de la cumbre de Alaska y lo que significará su resultado para el mundo entero. No olvide comentar y suscribirse para estar siempre informado, preparado y adelantado a los acontecimientos cruciales que marcan nuestro tiempo.